El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos este día bendecidos por el Señor porque se estará llevando el culto familiar. Qué tan importante el Señor da a la familia, hermano, que fue instituido desde el Edén. Por eso este día, hermano querido, estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Queremos dar la bienvenida al canal 63.5, al canal 244 del canal satelital Galaxy 19, al canal 20.5, al canal de Verizon 482 y al canal por la compañía de Spectrum, canal 1289. Estamos dando la bienvenida al canal también 22.2, agradecimiento a Dios porque Dios está usando los medios de comunicación. Agradecimiento en este día, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos a Dios porque Dios cada día bendice nuestro matrimonio, nuestra familia, por medio de llevar el culto familiar. Queremos este día, querido hermano, que si no has decidido en este tiempo que has por ignorancia la palabra de Dios, no haces el culto familiar, el deseo, hermano, de este ministerio es que desde tu hogar invites, abras las puertas de tu corazón y de tu hogar al Señor para que Él gobierne y domine ese matrimonio. Hermano, bienvenido seas al culto familiar. Sergio, estamos este día bendecidos porque estará Dios hablando a través del Señor. Amén. Así es, hermanos, y como siempre es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Por eso, hermanos, es de que
Vamos a poner este tiempo del culto familiar en las manos de nuestro Señor, para que sea su Santo Espíritu quien nos ministre, quien nos hable a través de lo que ha dejado en su santo registro. Vamos a doblar nuestras rodillas físicas y le invitamos a usted para que nos acompañe en esta oración de intercesión. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos ante tu trono de la gracia, elevando nuestra voz, confiando, Señor, en que tú inclinarás tu oído santo, Señor, para oír la oración, los ruegos, los clamores de tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y te pedimos que perdones nuestra falta, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria el pecado cometido el día de ayer. En esta hora, Señor, nos unimos a orar los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote, Señor, que tengas a bien escuchar la voz de aquel que en esta hora, Señor, dobla sus rodillas y clama a ti, Señor, por un favor, por una misericordia, por alguna necesidad. Tú que escudriñas los corazones, Señor, sabes de lo que tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y es por eso, Señor, que oramos los unos por los otros, para que tú te manifiestes en poder, Señor, y que concedas, Señor, algunos milagros, algunas peticiones, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que también en este tiempo de culto familiar, Señor, prepare nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, y que todo lo que vayamos a leer a través de lo que tú has dejado en tu santo registro, caiga en tierra firme, Señor, y que rinda al 100%, porque así tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, Señor, y hacemos un vallado en oración, Señor, reprendiendo, Señor, toda mala injerencia, toda mala obra que el adversario pueda estar planeando, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, y por su sangre bendita, nos protegemos, Señor. En el nombre de Cristo, todo esto te lo pedimos, Señor, por sus méritos. Para Él sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. De lo que se va a llevar en este día es confianza en todo tiempo. Nuestra fe y nuestra confianza debe de estar en el Señor en todo momento, querido hermano. Y queremos poner la base del ministerio, la base que es el fundamento, la palabra de Dios, para cada uno de nosotros. Y quisiera, hermano, invitarte a que vayas a la palabra de Dios, el Salmo 91 del 1 al 2. Ahí, hermano, el salmista pone su fe y su confianza en el Señor. Y el Salmo 91 del 1 y 2, la palabra de Dios, hermano, nos va a ministrar, nos va a afirmar y va a convencer aquel corazón que muchas veces desconfía del amor de Dios. Vamos a poner el Salmo 91. Si quisieran proyectarlo, agradeceríamos. El Salmo 91, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, lo llevamos en oración, pidiendo a Dios una cobertura y una protección para cada uno de nosotros. El Salmo 91, del 1 y 2. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Hermanos, hay agradecimiento en ese día. Estamos llevando este día, hermano, la confianza en todo tiempo al Señor. Y hemos puesto la base, que es la palabra de Dios, en el Salmo 91, 1 y 2. Y tú lo puedes confirmar, querido hermano, abriendo la palabra de Dios y buscando el consejo divino a través de un escrito está. Qué tan importante, hermanos, pidamos a Dios que Dios dé gracia, porque el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Hermano, es porque el salmista sabía lo que estaba diciendo, porque él habitaba bajo la sombra de Dios. Él conocía la voz de Dios, él conocía el mandato de Dios, él tenía su fe y su confianza en él. Por eso dice: el que habita. Si tú habitas, hermano, esta promesa es para ti.
porque lo conoces, lo amas y le obedeces. Por eso el salmista pone el que habita. Entonces aquí dice, será castillo mío, será esperanza mía, mi Dios, en ti confío. Por eso la confianza de este día es ponerla en todo tiempo en el Señor. Qué tan importante que la voz de Dios nos va a hablar en este día acerca de esa confianza que debemos de poner cada vez que caminamos y cada vez que estamos en nuestro hogar guiando nuestra familia. Amén. Así es. Y precisamente, hermanos, por tener esa confianza en nuestro Dios y por creer, por fe y por ponerlo por obra, todo lo que nuestro Señor nos ha dejado en su santo registro es lo que nos va dando la confianza, porque nosotros vamos adquiriendo el conocimiento a través de la voluntad de Dios, y ese conocimiento, hermano, nos va a dar un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual, hermanos, debe de dar frutos. Y parte de esos frutos, hermanos, como son la obediencia, como es la fe, también es la confianza. Nosotros nos llamamos cristianos porque nos hemos consagrado a Dios y por lo tanto somos posesión de Dios, somos posesión suya, de tal manera que le pertenecemos y que debemos de vivir en Él y debemos de vivir por Él. Por eso es de que debemos de recurrir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos ministra el Santo Espíritu, para poder ir acrecentando nuestro conocimiento. Recordemos, hermanos, que ese conocimiento nos va a hacer sabios, porque la sabiduría precisamente es por el conocimiento que adquirimos. Vamos a la Biblia aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 6, donde el apóstol Pablo le ministra a la iglesia y le dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos indica de que de tal manera como hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos de encaminarnos por el mismo camino que Él marcó. Cuando dice andad por Él, se está refiriendo a nuestro comportamiento. Entonces aquí vendría la pregunta, o sea, ¿cómo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿nos hemos comprometido con Él? ¿Hemos cumplido con lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Hemos seguido sus normas, sus preceptos, sus principios? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer como cristianos. O tal vez conocemos de Cristo, pero no andamos con Él. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo hemos recibido nada más por emoción. Pero sin en cambio, aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de andar como Él anduvo. Es decir, debemos de comportarnos como Él lo manifestó en su propio testimonio. Pero sin embargo, todos nosotros tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, todos nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar decisiones que tomamos diariamente. Tenemos que vencer las fuertes tentaciones que nos aquejan, porque el plan de Dios es ese precisamente. Las aflicciones que pasamos, aunque en la mayoría de los casos Dios no las provoca, sí las permite. Y esto es importante, hermanos, que lo mantengamos en cuenta. O sea, todos pasamos por pruebas, por tribulaciones, pero Dios no las provoca. Pero en ocasiones Dios las permite que las pasemos. ¿Y esto por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Recordemos que estamos en un mundo corrompido, en un mundo donde hay violencia, donde hay mala injerencia, donde hay influencias negativas. Pero sin en cambio tenemos que recurrir a la Biblia y ver que nuestra naturaleza, hermanos, es de pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 5 y el versículo 6, la Escritura dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. La aflicción no sale del polvo. Es decir, la tristeza y dificultades no crecen en la tierra como crece la maleza. La tierra que representa al hombre tiene que estar preparada, es decir, que el hombre tiene que estar dispuesto. ¿Para qué? Para pecar. ¿Pero por qué para pecar? Porque la mala semilla es plantada, es decir, el pecado. Por eso
aquí Job lo manifiesta de esa manera. La aflicción no nace del polvo, la aflicción no nace de la nada. La aflicción, las pruebas y la tribulación tienen un origen. Por eso la Escritura lo manifiesta de esa manera. Y aquí en el versículo 7 de Job 5 sigue diciendo la Escritura, pero las centellas se levantan para volar por el aire, o las chispas. Así el hombre nace para la aflicción. Es decir, todas las personas pecan. ¿Por qué? De una manera tal vez, ahora sí sin querer, porque lo volvemos a repetir, todos estamos rodeados por un mundo pecaminoso. Nosotros pecamos, hermanos, con el pensamiento. Nosotros pecamos con la omisión, pensamos las cosas, tenemos esa intención, pero hay maldad en nosotros. Nosotros pecamos por las mismas obras. Por lo tanto, es natural que nosotros experimentemos dificultades, como las centellas, dice, como las chispas, vuelan por el aire. De esa misma manera, hermanos, nosotros pecamos. De esa misma manera, el pecado está en la misma naturaleza. Por eso aquí la inspiración nos dice eso. O sea, que la aflicción viene, pero hay una causa. Y esa aflicción, esas pruebas, esas dificultades, hermanos, es porque se ha sembrado una mala semilla en el corazón del hombre. Amén. Toda naturaleza del hombre y de la mujer está contaminada, porque vemos que lo que hizo Dios fue perfecto. Dios nos preparó algo hermoso para un hogar, para una familia. Pero el enemigo siempre estorba a la familia. Es algo sagrado para Dios y ahí fue a donde ataca el enemigo, en el hombre y en la mujer. Por eso nuestra naturaleza, hermanos, es de pecado. Por eso necesitamos hacer un pacto con Dios para que a través de Cristo nosotros estemos nuevamente en el lugar que Él nos dejó, un lugar limpio, un lugar puro. Por eso el culto familiar, el Señor lo demanda para que a través de poner la confianza en Él, a través de buscar la seguridad en el Señor, tanto el hombre como la mujer, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que todo es hechura del pecado. Hermano, tengamos la hechura de Cristo a través de llevar una comunicación y una relación en el hogar, a través de buscar esta santa palabra, que es la voz de Dios hablándonos y dándonos dirección. Por eso es importante el culto familiar, hermano, porque ahí decíamos, hermano, que esa confianza esté primeramente en nosotros, poniendo nuestra fe, nuestra confianza, la seguridad en el Señor, porque sin Él no hacemos nada, sin Él no somos nada. Pero Cristo, que es amor, que es seguridad en nuestra vida, viene a entregarse a nosotros. Por eso, hermano, tenemos que hacer decisiones en este año que inicia, hermano. Ábrele el hogar, abre las puertas de tu corazón, de tu hogar al Señor. Que tus hijos, que tu hogar que tanto está lastimado, que ese matrimonio que está siendo afectado por el pecado. Porque la naturaleza de uno es de pecado, hermano. Ya las cosas se ven tan natural que ya no se asombra, ya no se espanta, porque lo que estamos viviendo en este mundo, hermano, todo es maldad, todo es confusión. Por eso debemos de pedir, a través de buscar al Señor, por medio, hermano, del culto familiar, que esa confianza y seguridad venga de parte de Dios. Por eso estamos llevando confianza en todo. Y a través de versículos el Señor afirma cada día lo que Él desea para cada uno de nosotros. Que esa palabra, hermano, la lleves y si puedes, hermano, lleve esos versículos en oración y pide al Señor que edifique tu casa. Así es. Entonces hemos visto, hermanos, cómo la misma palabra nos dice que el hecho de que nosotros pasemos por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, tiene un origen. Y es por eso que la misma palabra de Dios nos sigue ministrando. Y la misma palabra de Dios, hermanos, no nos deja solo. Las promesas del Señor no nos dejan solo. Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo inmerso en este mundo. Él físicamente estuvo acá y Él conoce cuáles son nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras emociones. Pero sin en cambio, la misma palabra de Dios nos dice que cuando estamos en tiempos de necesidad, de tribulación, Dios nos puede ayudar. Vamos a ver un ejemplo aquí en 2 Corintios capítulo 12, del versículo 9 al 10, donde el apóstol Pablo, hermanos, él estaba en una tribulación.
La Escritura dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, como la misma palabra de Dios nos pone ejemplos de lo que el mismo apóstol Pablo sufrió y padeció. Él tenía una enfermedad crónica, pero también él había pasado por afrentas, por debilidades, por necesidades, por persecuciones, por angustias. Y en ese momento él se sentía débil, débil espiritualmente y débil físicamente. Por eso es que la palabra de Dios le contesta, dice, bástate de mi gracia. Pablo tenía una necesidad externa, pero Dios primero lo fortalece en lo interno. Y ese es el principio, hermanos, de la confianza en nuestro Dios. Él quiere, Él desea, hermanos, que internamente, es decir, espiritualmente estemos fortalecidos. Él desea un bienestar para nosotros, porque Él desea también que nuestra alma sea ganada y apartada para sus caminos. Por eso le dice, bástate de mi gracia. A Él lo fortalece en lo interno. Por ello Pablo se gozaba en sus necesidades, porque Dios sabía que él era mejor que Pablo. Es decir, que era lo mejor por Pablo. Cuando nosotros pasamos por ese tiempo de angustia y de tribulación, el Señor sabe qué es lo que a nosotros nos beneficia, nos bendice. Porque tenía Pablo la misma necesidad que nosotros tenemos. Angustias, tribulaciones, todo eso pasaba a él. Pero sin en cambio, Dios quería que primero se reformara en una manera interna. Recordemos que el contexto de este versículo nos dice que Pablo tenía un aguijón en su carne. O sea, él sufría en su propia carne. Pero sin en cambio, él nunca dejó de hacer la obra de apóstol, la obra de evangelista, a pesar de que tenía una necesidad física. Esa necesidad física le ponía un estorbo en su vida interior, en su vida espiritual. Por eso él decía, bástate de mi gracia. Y esa es la respuesta que el Señor nos da, hermanos, a cualquier necesidad y cualquier tribulación. Debemos de tener confianza en Dios en todo momento. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 26, y el versículo 3 y 4, la inspiración nos dice, Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta es la promesa de la confianza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, como la misma palabra, si ustedes se dan cuenta, hermanos, 3 veces nos remarca la confianza en el Señor. Por eso dice que el Señor nos va a guardar. El cristiano, hermanos maduro, a pesar de las dificultades, está en paz consigo mismo. O sea, no importa la necesidad que uno esté pasando, pero en el corazón hay paz. Aquí parece que se contradicen los sentimientos del hombre, porque usted dirá, ¿cómo voy a tener paz dentro de una tribulación? Bueno, aquí está hablando de la paz interna, porque cuando usted tiene paz interna en medio de una tribulación, usted tiene claridad de mente, usted tiene el poder de escudriñar para salir de esa necesidad. Entonces la palabra de Dios nos da esa promesa que debemos de confiar en el Señor en todo momento. Por eso decíamos que el cristiano maduro, a pesar de las aflicciones, está en paz consigo mismo y con los demás, porque nuestra confianza está en Cristo. Y eso es de lo que queremos remarcar en esta ocasión, hermanos, que a pesar de toda situación, nuestra confianza debe de estar en Cristo. Pero la misma palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en 2 de Corintios,
en el capítulo 4 y el versículo 17. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces aquí la inspiración, hermano, nos está diciendo que toda tribulación es momentánea. Ahora, ¿esto a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a que vaya a ser rápida o que vaya a ser de una corta duración en tiempo. Se está refiriendo a que es momentánea porque está comparando la eternidad en la que nosotros vamos a vivir. El tiempo que tenemos en esta tierra, hermanos, es un tiempo corto. Es un tiempo en el cual nosotros nos preparamos para alcanzar la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es vivir para siempre. Por eso la inspiración dice, por esta leve tribulación momentánea, es decir, comparado con la eternidad, las tribulaciones y pruebas que pasamos no son nada. Sin embargo, las tenemos que afrontar. Por eso la Escritura dice, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, cómo debe de ser nuestra confianza en Dios? Nuestra confianza en Dios tiene un producto, o sea, produce frutos para nuestro propio beneficio. Y dice que nos hace cada vez excelente o perfecto peso de gloria. Y esa es la vida eterna que Dios nos promete. Por eso es de que debemos de vivir confiadamente en el Señor. La aflicción, hermanos, son momentáneas. Y esa aflicción momentánea, hermanos, volvemos a repetir, no es nada en comparación con la eternidad que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque al soportar la aflicción, contribuye a la prioridad para refinar y para elevar nuestro carácter. O sea que la misma tribulación, cuando nosotros la afrontamos y ponemos la confianza en nuestro Dios, es para nuestro propio beneficio. Amén. O sea, no hay que tomarlo como un castigo que Dios manda. Dios permite, porque muchas veces en esas tribulaciones y pruebas Dios nos las provoca. O sea, quien las provoca es nuestra misma falta de confianza en Dios. Amén. Pero sin en cambio Dios las permite para que dentro de esa tribulación nosotros saquemos una experiencia, porque va a producir en nosotros, como dice la Escritura, lo acabamos de leer, un inmensurable peso en la eternidad. Amén. Amén. Es importante, hermano, el Señor en su palabra nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar por pruebas ni aflicciones. Dice, tendréis aflicción, pero yo he vencido. Ahí está su confianza en el Señor. Nuestra naturaleza, hermanos, es una naturaleza débil, defectuosa. Por eso, a través de buscar el consejo de Dios, debemos de poner nuestra fe. Y hay actitudes que para Dios son pecado cuando uno está actuando en la carne. Y es necesario, hermano, que la naturaleza divina del Señor se vaya formando en nosotros y todo defecto, hermano, sea transformado a perfección. Por eso necesitamos, hermanos, ser probados. Y la prueba, hermanos, es necesaria porque en ella se manifiesta la fe de Dios. Por eso es importante, hermanos, que cuando pasemos esa tribulación, esa aflicción, no pensemos, Dios me está castigando, Dios no me ama, Dios no me quiere. No, hermano, Dios está tratando en la fe y está tratando en la confianza en Él. ¿No? Por eso tenemos, hermano, que cada día poner nuestros ojos en el autor de la fe, en Cristo Jesús. Ahí muestras, hermano, que tienes confianza en Él, que si el Señor dejó su santa palabra y todo lo que se menciona en ella, hermano, se está cumpliendo más este tiempo profético. Pidamos a Dios que esa confianza cada día sea más firme y madura para que todo lo que nos viene, hermano, sea probado, porque va a ser probado, hermano. Tu fe y mi fe va a ser probada con Dios. ¿Amas a Dios, hermano? El enemigo está puesto a poner muchas veces trampas, dificultades, para no acercarte al Señor.
El enemigo no ama el culto familiar. El enemigo no quiere que la familia se reúne alrededor del Creador. Por eso es importante, hermanos, abrir el corazón al Señor y tenerle confianza a Él. Ahí está la confianza y la seguridad que el Señor va a edificar familias. El Señor va a construir hogares que están desbaratados. Cuando no está Dios en ese hogar, hermano, vamos a pasar aflicción, tribulación, porque estamos expuestas al peligro. Pero si Dios pone un cerco de protección a través de buscarlo a Él, en oración, en meditación, en el estudio de su palabra, hermano, tus hijos, tu hogar, tu matrimonio, estará seguro. Ahí está la confianza en todo. Por eso el Señor demanda, hermano, el culto familiar. No somos nosotros, es la voz de Dios la que te pide que entre a ese hogar el Señor, a su casa. Así es. Entonces, al tener una confianza en Dios, hermanos, dentro de la misma prueba, dentro de la misma tribulación o aflicción, los primeros beneficiados somos nosotros. Sí, parece que se contradicen las cosas, porque dentro del mismo sufrimiento, nosotros vamos a purificar nuestro carácter. Se va a refinar más nuestro carácter y se van a elevar nuestras normas. Es cierto, o sea, la aflicción, la tribulación, duele. Cuesta trabajo salir de ellas. Pero si lo vemos como Pablo lo veía, que lo primero que le dijo el Señor es de que iba a hacer un cambio dentro de su necesidad en lo interior, nosotros debemos de tomarlo de esa manera. Entonces, cuando estemos en una prueba y en una tribulación, nuestra confianza debe de acrecentarse más en lo que Dios nos da. Y eso lo vamos a adquirir, hermanos, conociendo más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Escudriñando su palabra. Amén. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, la Escritura nos sigue ministrando y el apóstol aquí inspirado nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la misma Escritura, hermano, nos está diciendo que cuando pasemos diversas pruebas, y dice diversas, ¿por qué? Porque todas las pruebas que nosotros pasamos son de diferente índole, son de índole espiritual o de índole material, son de índole familiar o de índole personal. Es según el caso que sea, hermanos, la prueba y la necesidad, la dificultad o la tribulación por lo que usted pase, están incluidas en este versículo. Y aquí el apóstol inspirado nos dice: tened por sumo gozo. Pero no nos está hablando de un gozo de alegría, porque la aflicción, como lo hemos dicho, duele. Está hablando de un gozo de confianza en el corazón para Dios. O sea, es muy diferente eso de lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, el tener confianza en el Señor, hermanos, debemos de asumirlo y de tomarlo como que Dios nos está mostrando algo dentro de esa prueba y de esa tribulación. Y teniendo ese gozo, esa paz en nuestro corazón, nos va a dar una claridad de mente para poder salir, para poder hablar y para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Entre más apegados estemos y más confiados estemos en la palabra de Dios, más rápido vamos a salir de esa tribulación. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar decisiones precipitadas, porque no vamos a confiar en lo que dice el hombre, sino que vamos a buscar la confianza en Dios y vamos a buscar su voluntad de Dios a través de lo que Él ha dejado escrito. Es decir, nuestro carácter se refina dentro de las pruebas y tribulaciones, se purifica, pero además, al soportar la tentación, desarrolla confianza, pero también dependencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que adquiramos esa confianza y esa dependencia de Dios a través de una prueba o de una tribulación. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 34 y el versículo número 19, aquí el salmista nos dice: muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová es su refugio y fortaleza. Mas el justo será librado de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová es su refugio y fortaleza. Mas el justo será librado de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová es su refugio y fortaleza.
pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces, ¿se da usted cuenta, hermanos, cómo la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, nos está dando estas promesas? Dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, no está hablando de aquel que no cree en Cristo. No está hablando de los incrédulos. Está hablando de los que somos cristianos. Por eso dice, del justo. Los que hemos sido justificados por Cristo, vamos a pasar por muchas aflicciones. Pero también la misma Escritura nos dice, pero de todas ellas. O sea, no dice de algunas, dice de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces, ¿cómo no vamos a cimentar nuestra confianza en Dios cuando nos da estas promesas? Amén. Es por ello que a usted le invitamos, hermano, hermana, que si en este momento está usted pasando por alguna tribulación, tome usted su Biblia, indague usted con sus mismos ojos, pida la dirección del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que escudriñe su corazón y que le hable con la misma voz de Dios y que le dé esta promesa y esta promesa haga la suya. Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice, de todas ellas le librará Jehová. Entonces, esa debe de ser nuestra confianza en todas las promesas y en todo nuestro caminar como cristianos, amando, creyendo y confiando en el Señor. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Y no hay otra forma en la cual podamos acercarnos a Él por medio de la justicia de Cristo, por medio de la oración, hermanos. El buscar a Dios en oración es abrirle tu corazón al Señor. Posiblemente padre de familia, la madre, está pasando pruebas, está pasando dificultades con sus hijos. Aun cuando se conoce la voz de Dios, hermanos, Dios siempre prueba, hermano, a sus hijos para ver la medida de fe que tú tienes. Pero dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo librará de todo. Dios te librará de esa prueba, de esa angustia. Ten confianza en Él, no dudes. El Señor te escucha, el Señor te oye. Ha llorado por un hijo que se desvió del camino de Dios. Está llorando por un esposo que no soporta oír la voz de Dios. O posiblemente es un hombre infiel. Es un hombre que domina, que grita, que lastima en el hogar. Preséntalo a Dios en oración. Presenta esa necesidad que el Señor la conoce, ve el hogar que tienes. Pero habla con Él y pídele al Señor sabiduría, guianza, fortaleza. Pide a Dios, hermano, porque muchas veces en oración se pide, Señor, dame el trabajo, dame la comida, dame la ropa, pero olvidamos lo santo, lo puro, lo verdadero. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pídele esa fe, que la fe se madure. Pídele esa compasión que Cristo nos daba. Pídele ese amor que Cristo daba por nosotros. Aun cuando somos pecadores, Dios nos amó en una forma infinita. Dios te sacará de esa aflicción, madre, esposo, a esos hijos que posiblemente también son incomprendidos por los padres, a esos niños que muchas veces son lastimados. Toda oración escucha a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de reunir la familia, a través de un culto familiar. Cuando ese niño, esa joven sale de la escuela, dales una palabra de bendición. La bendición es decirle, Dios te prospere, Dios te bendiga, hijo mío. A tu esposo, a tu compañero. Pedir a Dios, hermano, que esa fe y esa confianza esté depositada. Se está hablando confianza en todo. ¿Y cómo viene la confianza? A través de buscar la voz de Dios. Ahí viene la fe. ¿Ven? Así es. Amén. Entonces, hermanos, no importa cuántas dificultades o cuántas tribulaciones usted tenga, no importa la magnitud de esas pruebas, de esas tribulaciones, porque por lo que hemos leído, Dios nos va a librar de todas ellas. Amén. Pero también la misma Escritura nos sigue ministrando y nos pone ejemplos, como a Jonás. Aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, la Escritura dice, y oró Jonás desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová
y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. O sea, Jonás en una situación desesperada, hermanos. Él se sentía solo, se sentía abandonado. Él tenía un grande problema que resolver, pero sin en cambio la Escritura dice que oró al Señor su Dios, invocó al Señor en su angustia, en su necesidad, y la Escritura dice, y Él me oyó. Esa es la confianza que debemos de tener. Y volvemos a insistir y a repetir, todos nosotros, hermanos, de una o de otra forma tenemos necesidad de Dios. Todos pasamos por pruebas, por tribulaciones, unos mayores, otros menores, yo no lo sé. Pero sin en cambio, debemos de hacer lo que Jonás hizo, orar dentro de su tribulación. Y la Escritura dice que Jehová lo oyó, clamó a Dios, no nada más oró, porque el orar y el clamar son cosas diferentes. Cuando usted ora a Dios, se comunica con Él. Cuando usted clama a Dios, usted derrama su corazón. Y muchas veces ese clamor, hermano, lo lleva al sollozo, lo lleva a derramar lágrimas, porque usted está en lo profundo de su corazón, hermanos, dentro de su oración, está rogando y está clamando a Dios. Por eso la Escritura dice, Jonás oró. Todas las veces que los hijos de Dios, hermanos, están en necesidad, tienen el privilegio de recurrir a Dios para pedir de su ayuda. Cuando nosotros estemos en tribulación, entre más grande sea nuestra necesidad, entre más grande sea la dificultad, más necesidad tenemos de recurrir a la oración. Ese es el cristiano que confía en Dios. No importan, hermano, como lo hemos dicho, las circunstancias. Póngase usted por un rato en los pies o en la vida de Jonás. El oído santo de Dios, hermanos, nos escucha donde estemos. Si a Jonás lo escuchó estando en la profundidad del mar y dentro de un pez, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros, hermanos? Por eso dice, clamé en mi tribulación o clamé en mi angustia. En esta situación, Jonás reconoció su absoluta impotencia y su necesidad y su necedad de rebelarse contra la voluntad de Dios. Entonces, en esos momentos, hermanos, es cuando más confianza debemos de adquirir en Dios. Sin embargo, hermanos, la aflicción ejerce una influencia sobre el corazón y la mente. Abates el orgullo, subyuga el yo y pone a prueba la fe. Eso es lo que hace la aflicción. Sin embargo, el mismo Job nos sigue diciendo aquí en Job capítulo 23 y el versículo 10 al 12, donde la Escritura dice, mas él conoció mi camino, me probará. ¿Se da cuenta? O sea que dentro de la misma aflicción, hermanos, Dios está probando nuestra confianza, Dios está probando nuestra fe. Dice, mis pies han seguido sus pisadas y no me aparto. ¿Se da cuenta, hermano? No nos debemos de apartar de las pisadas del Señor. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de mi boca más que mi comida. O sea que la inspiración, hermano, nos dice que debemos de buscar las cosas espirituales, debemos de tener la palabra de Dios como alimento. Al estar en esa situación, hermanos, muchas veces ni hambre tenemos, ni hambre física, pero el hambre espiritual debe de permanecer. ¿Por qué? Porque la aflicción, hermanos, si nos descuidamos, nos va a embargar. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por la aflicción? Tomamos malas decisiones, cometemos muchos errores, arrastramos
a nuestros amados junto con esa aflicción, la confianza a Dios se pierde, la lectura de la palabra se olvida, la oración no se ejercita, y todo eso nos lleva a la perdición. Y eso es para ganancia ¿de quién? Del adversario. Por ello es de que nuestra confianza debe de estar cimentada en nuestro Dios. Aquí en el Salmo 66, del versículo 10 y 11, también la Escritura nos sigue diciendo, Salmo 66, versículo 10 y 11, la Escritura dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. O sea, dentro de la aflicción, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. O sea, aquí está hablando el salmista de las tribulaciones y las pruebas que él tenía. El Señor nos prueba, hermanos, para refinarnos. Y así debemos de ver las tribulaciones y las pruebas que estamos pasando, como que el Señor nos está probando. Hace más puro que al oro. O sea, aquí es una forma de comparar el oro refinado, el oro puro. Dice que la prueba nos va a hacer más puros que el oro. Dice, como la plata en horno de fuego. Es decir, las aflicciones, hermanos, son el horno de fuego. Y ahí es donde nos vamos a purificar de una manera interna, interior. Y durante la aflicción o la prueba, nuestra actitud debe de ser de buscar la voluntad de Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Entonces, hermanos, la misma Escritura nos está dando las promesas para tener plena y absoluta confianza en todo momento hacia nuestro Dios. Amén. Es importante, hermanos, que esos momentos de aflicción que se pasan en familia, no nos quejemos, pidamos a Dios, Señor, esto que está pasando, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres revelar, Señor mío? Porque muchas veces hay actitudes, hermano, que son ofensivas para Dios lo que se lleva en el hogar. Y muchas veces Dios trata para moldear el carácter, para moldear nuestra vida espiritual. Tiene que hacer el vaso, hermano, el vaso nuevo. Tiene que moldear ese barro para que esté a imagen de Él. Y en esas pruebas, hermano, necesitamos mucho la mano de Dios, que nos ayude, que nos fortalezca, que esas pruebas que se pasan, hermano, sean para salvación, sean para que sea purificado. Hay pruebas, hermanos, que son dolorosas y Dios las permite. Y hay otras, hermanos, que en el momento se siente la aflicción, pero ahí se siente también la bendición cuando esa prueba pasó. Si volteamos, hermano, el rostro atrás y vemos de cuánto nos ha librado el Señor, de cuántas cosas hemos pasado, pero la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Y eso hace que cada día esa confianza crezca más en el Señor. Por eso estamos este día, hermanos, llevando la palabra de Dios para la familia, para el hogar. Pidamos, hermanos, sabiduría, paciencia, estímulo como padres, el amor de Dios que no falte en la familia. Palabras como te amo, como perdón, como gracias, no deben de faltar en tu vocabulario, hermano. El ser agradecido con Dios, porque Dios está guardando el hogar. El ser agradecido por tu compañero, por tu esposo, por tus hijos. El ser agradecido por tener una familia. El ser agradecidos a Dios porque Dios está en medio de esa casa. Por eso, hermanos, Dios está hablando en este día. Pon tu confianza en Él. Si has llorado, si te sientes rechazado, si te sientes lastimado, tu confianza está en el Señor. Él está, hermano, tan cerca de ti que tan solo decirle, Señor, ten misericordia de mí, Él acude y te abraza. Deja que esos brazos en este día te abracen y te consuelen. Padre, madre, a los hijos, nuestros hijos jóvenes, pedir a Dios una protección y a los más pequeñitos, que seamos amorosos y cuidadosos de ellos. Por eso este día se lleva la confianza en todo, ponerlo en el Señor. Amén, así es. Entonces, hermanos, esta confianza que debemos de adquirir en Dios tiene su recompensa. Y la recompensa, le hemos dicho,
es para nosotros mismos, para nuestro crecimiento espiritual. Aquí en el Salmo 66, en el versículo 19 y 20, así lo manifiesta el salmista. La Escritura dice, mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. O sea, qué manera de expresar su confianza en Dios. Cuando nosotros nos levantemos de nuestra oración, hermanos, traigamos este versículo a nuestra memoria y repitámoslo, porque es inspiración divina. Salmos 66, 19 y 20. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Luego dice, bendito sea Dios, quien no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esta es la confianza que debemos de adquirir al tener una comunión con Dios. La oración, hermanos, es abrir nuestro corazón al Señor y hablarle como nuestro mejor amigo. Amén. Todas las experiencias que Dios permite que pasemos dentro de las tribulaciones y pruebas harán que la fe del cristiano crezca, que se fortalezca y que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo número 1, la Escritura nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta es la recomendación, hermanos, que el apóstol nos hace, que debemos de poner nuestra mira en las cosas celestiales. Pero también dice, si habéis resucitado. O sea que esta promesa es condicional. Si habéis resucitado. El cristiano, hermanos, tiene el privilegio de la salvación. Amén. Si permanece en esa fe. Pero también tiene responsabilidad como la obediencia hacia Dios. Es por ello que aquí en el libro de Colosenses y en el versículo 2, la Escritura lo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad, hermanos, las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? La justicia, la misericordia, la esperanza, que da sus frutos, como la fe, como la obediencia. O sea, en las cosas de Dios hay que poner nuestra vida. Y dice, y no en las de la tierra. Y el contraste entre las cosas de Dios, en las cosas celestiales, con las cosas de la tierra, son muy diferentes. Porque las cosas de la tierra, hermanos, son lascivias, son fornicaciones, son adulterios, son mentiras, son borracheras, es egoísmo, son defectos de carácter. Esas son las cosas de la tierra. Por eso la Escritura nos dice, poner la mira en las cosas de arriba. Por ello también la recomendación del apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 5, donde la Escritura nos dice, pero tú vela en todo. Es decir, sé vigilante en todo. Soporta la aflicción. Aquí no está hablando de soportar la aflicción, pero tomado de la mano de Dios. Dice, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Amén. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, la debemos de ministrar como parte del servicio que nosotros le rendimos a nuestro Dios, soportando la prueba. O sea que aquí va unido, hermanos, de que dentro de una dificultad nosotros no debemos de negar nuestra fe, al contrario, debemos de hacer la obra de evangelista. Por eso dice, velad en todo tiempo y en todo momento. La Escritura, hermano, nos sigue ministrando y nos sigue diciendo de cómo debemos de permanecer en la confianza en Dios. Es nuestro deseo, hermanos, que la Escritura nos haya hablado en este día y que Él ponga ese compromiso que como cristianos convertidos y genuinos podamos nosotros con la dirección de Dios y con la confianza que tenemos en Él
salir de toda prueba y de toda tribulación. Como la misma palabra nos ha ministrado, hermanos, esas pruebas, esas tribulaciones son de un corto periodo, porque nos espera una eternidad. Si es que permanecemos, si es de que estamos confiados en las promesas de nuestro Dios, y eso es para beneficio de usted mismo, de su familia, de sus amados. Entonces, hermanos, no queremos terminar este tiempo de culto familiar sin hacer una oración de consagración, pidiéndole a nuestro Dios que ponga en nuestro corazón, bajo cualquier circunstancia, tener la confianza en nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tu voz, Señor mío, ha hablado. Tú deseas, Señor mío, que nuestro hogar, nuestra familia, esté santificado cada día en tus manos. Y es por eso, Señor, que te agradecemos el culto familiar. Rogamos humildemente que tu voz toque el corazón de la madre y del padre, y de los jóvenes y de los niños, para que en ese hogar, Señor, se edifiquen familias. Suplicamos, Padre, por el que llora, por el afligido, por el matrimonio que está roto y deshecho, y te rogamos por la familia. Te rogamos por los niños, Señor, y por nuestros jóvenes, y rogamos que tu bendición se derrame en el hogar. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esta humilde oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento a Dios y que Dios bendiga, hermano, tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Bendiciones. Amén.